1725, Johann Heinrich Schulze fija imágenes utilizando yeso y ácido nítrico. 1796, el checo Aloysius Sennenfelder inventa la litografía, procedimiento de impresión basado en dibujar sobre una piedra con una tinta grasa, bañando la piedra en ácido diluido y fijando el dibujo proporcionando al resto de la superficie la propiedad de repeler la tinta grasa. De esta forma, solo los trazos del dibujo retienen el entintado. 1802. Thomas Wedgwood publica Ensayo de un método para copiar cuadros sobre vidrios y para realizar perfiles por acción de la luz sobre nitrato de plata. Hace referencia de esta forma a las siluetas. Joseph Nicéphore Niepce fue el primero en resolver los principales problemas que planteaba la fijación de una imagen sobre una placa. 1813. Niepce instala su taller de litografía. 1816. Niepce logra registrar las imágenes directamente usando ácido nítrico sobre el papel, tratado con cloruro de plata. Además, desarrolla la heliografía. La heliografía utilizaba como base planchas de estaño, papel, cristal y otros materiales, los cuales eran obviamente más livianos que la piedra litográfica. Primero se cubrían las planchas con betún de Judea, que era un asfalto sensible a la luz. Luego se aplicaba un grabado impreso sobre un papel translúcido. El conjunto se exponía a la luz por varias horas, y como resultado, el betún que se hallaba bajo las partes iluminadas de la placa se endurecía y se tornaba blanco. En cambio, se mantenía soluble en los lugares que habían quedado cubiertos por las líneas del dibujo. Este último era removido con aceite de lavanda, y entonces aparecía a la vista la imagen, que hasta el momento era invisible. Las partes claras estaban formadas por el betún impreso por la luz, y las oscuras por la placa desnuda. 1827. Niepce desarrolla la primera fotografía. Esta es una placa de peltre donde se halla grabada una vista tomada desde la ventana de la Bourdilla de Legras. La exposición fue de 8 horas. Otra imagen más nítida es conocida como la mesa puesta, que fue realizada sobre vidrio. 1829. El famoso inventor Louis Daguerre firma contrato con Niepce. De esta forma se asocian y juntan sus talentos. 1833. Niepce fallece. Daguerre continúa trabajando intensamente con el proyecto. 1837. Daguerre desarrolla su nueva invención, el daguerrotipo. El daguerrotipo fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente. Se distingue de otros procedimientos porque la imagen se forma sobre una superficie de plata pulida como un espejo. Para economizar, normalmente las placas eran de cobre plateado, pues solo era necesario disponer de una cara plateada. La imagen revelada estaba formada por partículas microscópicas de aleación de mercurio y plata. El resultado era una imagen blancuzca sobre una superficie brillante que era necesario inclinar ante los ojos para que la incidencia de la luz permitiese una vista adecuada. Se la miraba con frecuencia con ayuda de una lupa para poder observar los detalles que con esta técnica quedaban bien registrados. 1839. El astrónomo y físico Francisco Arago expone frente a las cámaras del Congreso un trabajo explicando el daguerrotipo. De esta forma se le otorgan los derechos de la invención a Daguerre. 1838. Daguerre vende su licencia de explotación a Antoine Dudet. Durante los años siguientes, el daguerrotipo alcanzó una difusión extraordinaria impulsada por el mismo gobierno de Francia. 1840. Alexander Woollcott y John Johnson abren el primer estudio de fotografía del país en Nueva York. 1841. Richard Baird instala el primer estudio fotográfico de Londres. Ese mismo año, Morse instala su estudio y enseña a futuros fotógrafos. 1844. Albert Sodworth y Joshua Howes se asocian y realizan retratos de la burguesía. Son los primeros en abrir el camino de la fotografía artística. En sus obras se observan escenas de la vida cotidiana. Fueron maestros en el arte de iluminar sus modelos. 1851. Se funda la primera sociedad fotográfica.
se componía sobre todo de sabios y artistas. Las preferencias de la época recaían sobre todo en grandes formatos, grandes tamaños. Las fotografías solían alcanzar casi medio metro de altura. Hacia 1853, Disderi abre su estudio fotográfico. Es él quien reemplaza la placa metálica por el negativo de vidrio. El reconocido fotógrafo Tournachon Nadar abre su estudio fotográfico. Es el primero en descubrir el rostro humano a través de la fotografía. La búsqueda de Nadar no tiende a la belleza externa del rostro, aspira sobre todo a que resalte la expresión característica de un hombre. Inventó el procedimiento seco del colodión, que fue decisivo para la invención de la fotografía. Otro fotógrafo conocido de la época fue el inglés Fox Talbot, que inventó el procedimiento de calotipia. 1854, Disderi patenta su invento de tarjeta de visita, nuestra actual foto de 6 centímetros por 9 centímetros. Ese mismo año instala una imprenta fotográfica con precios más bajos y producción más rápida y eficiente. 1862, Disderi presenta su trabajo La estética del fotógrafo, donde explica la comparación entre pintura y fotografía. El fotógrafo podrá expresar, igual que el pintor, un espectáculo natural con sus formas, sus accidentes de perspectiva, de luz y de sombra. En el mismo trabajo define las cualidades de una buena fotografía: fisonomía agradable, nitidez general, las sombras, las medias tintas y los claros bien pronunciados, estos últimos brillantes, proporciones naturales, detalles en los oscuros, belleza. La fotografía ya no se limita a un valor de documento, se ha vuelto símbolo de la democracia. Francia. Luis XVI baja del poder tras la Revolución Francesa. La burguesía toma prestigio, se intenta asemejar a la nobleza. Los pequeños funcionarios, tales como tenderos, merceros, relojeros, sombrereros y drogueros, encontraron en la fotografía el nuevo medio de autorrepresentación en base a sus condiciones económicas e ideológicas. Fueron ellos quienes crearon por primera vez una base económica en donde se podía desarrollar la fotografía accesible a todos. En un principio la utilizaron las clases dominantes y con el paso del tiempo se fue extendiendo a las capas profundas de la media y pequeña burguesía. La fotografía formaba parte de la vida cotidiana. Fue una revelación, ya que podía reproducir exactamente la realidad externa. Se reproducía de forma más fiel a la vida social. Francisco Arago fue el primero que reconoció la importancia de la fotografía en las ciencias, las artes y otros dominios. Los primeros fotógrafos no buscaban en sí crear arte, sino que pretendían comerciar con ella, es decir, adornaban su mercancía con la etiqueta de arte. Esto le dio una mala reputación a la fotografía. Fue criticada también por los pintores que quedaron sin trabajo tras su invención y popularidad. Ante la necesidad del hombre de expresar su individualidad, la fotografía funcionó como medio para lograrlo. Se considera a la fotografía como la tercera revolución tecnológica, ya que hasta ese entonces todas las representaciones que reflejaban la realidad necesitaban una traducción. Las cámaras imitan al ojo humano, refleja la realidad tal cual la veríamos nosotros mismos. El mensaje de las imágenes representa la realidad, no se requiere mayor esfuerzo para ser interpretado. En definitiva, la fotografía se ha encargado de reflejar la realidad, al principio quizá en forma más compleja, pero llegando en nuestros días a hacerlo con avances tecnológicos cada vez más sorprendentes.